¡Eso! Hola, qué bueno estar en contacto con toda esa gente linda que siempre está en sintonía con Nueva Vida, con En Ruta y con tu segmento. Escucha bien, decide bien. Qué bien. Y hoy vamos a hablar de un tema que está bien de moda. Ajá. Mucha gente habla de ese tema. A ver. Y es el tema de la resiliencia. Y es la resiliencia ante los problemas. Que mucho se puso de moda esa palabrita, ¿verdad? Bien Hace de como moda. 3 años, ¿verdad? Yo creo que en Puerto Rico, sobre todo después del huracán María, Después de María, sí. se ha puesto más en moda. Es un tema bien importante porque lo que básicamente plantea la resiliencia es que las situaciones complejas en la vida son inevitables, que los momentos dolorosos, los problemas, las situaciones presionantes, esas nunca las vamos a poder evitar, pero que sí nosotros tenemos el control de cómo vamos a manejar esas experiencias. ¿Un sinónimo de conformidad o no? Sería más bien sobreponernos. Bien. Es sobreponerse, es la extraordinaria capacidad que todos poseemos, porque todos la tenemos, de poder progresar dentro de aún de las situaciones más adversas que puedan llegar a nuestra vida. Cuando vamos al prefijo re, viene de realizar, de hacer, por encima y más allá de todo, que yo pueda, ser visionario, ser visionaria, ver más allá, que nuestra concentración no sea en el problema, ni en la pérdida, ni en el trauma. Hay un modelo terapéutico que es bien famoso dentro de la psicología, en trabajo social clínico, es donde yo más veo que se utiliza, y es la terapia narrativa. El postulado de la terapia narrativa, que es bien parecido a cosas que dice la Biblia, es que nosotros internamente tenemos un diálogo y que así como el cuerpo tiene un sistema inmunológico, la mente tiene un sistema inmunológico también, de protección. Interesante. De protección. Por eso, de forma automática, podría venir una narración de la experiencia que puede ser catastrófica, que puede ser pesimista, porque esto puede ser aprendido en el hogar de origen y también, y recuerdo que una vez discutiendo algo parecido acá en el segmento, ustedes les había llamado la atención el hecho de que hay un componente genético también bien alto. Mira eso. O sea, así como hay personas que nacen con una predisposición genética a la depresión, hay personas también que nacen con una predisposición al pesimismo. ¿De verdad? Sí, en la psicología positivista, que se estudia mucho el tema de la felicidad, se habla de que el porciento más alto es hereditario cuando se estudia la felicidad en las personas. Y que más o menos como un 60% sería genético, como un 30% podría ser la experiencia, ¿verdad? Pero hay un porciento restante que es sobre la interpretación que yo hago sobre la experiencia. Y entonces en la terapia narrativa te dice, tú lo que te vas a cambiar es el planteamiento que te estás haciendo hasta este momento sobre esa vivencia. Vamos a representarlo de esta manera. Llega una mujer a terapia que su dolor es la ruptura de una relación de pareja. Y viene hablando de todo lo doloroso, todo lo negativo, todos los temores que esto a ella le provoca, todas las inseguridades que le acarrea esa situación. Pero después que termina de decir todo lo negativo, le planteamos en la terapia, cuéntame la misma experiencia y la misma historia, pero ahora con la contemplación de absolutamente todo lo bueno. Todo lo bueno, todo lo bueno. Dice la Biblia que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Esto no es malo, esto es bueno, es interpretación, es lo que yo determino. Y es fascinante escuchar cómo una misma situación puede ser transformada por la misma persona de una manera totalmente diferente. Porque como dice el refrán popular nuestro, todo es del color del cristal con que se mira.
Las experiencias no llegan ni con carga positiva ni con carga negativa. Eso se lo doy yo. Para mí es fascinante verlo también en un mismo día con diferentes pacientes que están viviendo una situación bien similar. Nunca podemos decir que es la misma situación porque son personas distintas, ¿verdad? Pero una situación bien similar, y cómo una persona la interpreta que es para muerte y otra persona la interpreta que es para vida. De hecho, el rey David en un momento dado hizo la afirmación: no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas que Dios hará conmigo. Como por ejemplo, llega una mujer a terapia a las 9 de la mañana diciendo que ha llegado a la terapia por primera vez porque su esposo se enamoró de otra mujer y que para ella ya la vida no tiene ningún sentido. Tienen 5 años casados, no tuvieron hijos. Ella es una mujer que es independiente económicamente y comienza a verbalizar dentro de la sesión que tiene ya un plan estructurado de cómo se quitaría la vida. Wow. Recuerden que habíamos mencionado que la mayoría de las mujeres que piensan en suicidio lo hacen por rupturas en relaciones de pareja. Y eso tiene unos elementos bien profundos a nivel cultural, a nivel social, de aprendizaje también dentro de su formación en el origen. Y autoestima, ¿no? Porque si tú decides quitarte la vida por una pareja, entonces ¿dónde está tu amor propio? Esa pareja no es quien te hace a ti. Hay mujeres que hasta que no tienen una experiencia así y se sobreponen a ella, a la ruptura de la relación, empiezan a descubrir verdaderamente quiénes son y con todo lo que cuentan hasta ese momento. Porque yo soy de las que pienso que toda situación dolorosa es la que te reprograma y la que te lleva a descubrir verdaderamente todas las fortalezas que tú posees. Yes. Yo creo que hay mucha gente que nos está escuchando y que nos está viendo en este momento que dice, es cierto, hasta que yo no pasé por esa experiencia donde me sucumbí en el dolor, no es que pude hacer como el ave fénix, que de las cenizas y de la nada pude descubrirme quién soy en Dios, que de verdad no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y se pudieron levantar, y ahora entonces enfrentan otras situaciones en la vida y están como que, sí, ya yo sé lo que es levantarse, ya yo sé con lo que yo cuento para sobreponerme. Pero en el caso de esta mujer, no lo había descubierto todavía. Y esta mujer se tiene que ir a un programa de hospitalización regular. Tiene que ir con un referido, una evaluación para ingresarse en un hospital. Pero puede llegar una mujer a las 10 de la mañana, mientras esa va de camino al hospital psiquiátrico. Llega otra. ¿Por qué estás aquí? Pues porque mi esposo, el hombre de mi vida, somos novios desde la adolescencia, tenemos hijos, tenemos nietos, me he dedicado a la familia, nunca me independicé económicamente, dependo económicamente de él. Toda la vida con esa persona, se ha ido con otra. ¿Ok? ¿Y qué esto representa para ti? No, yo quiero saber cuánto es que duran estas terapias porque yo me quiero ir de alta, porque yo quiero ser feliz. Entonces, uno a veces en un mismo día ve esos contrastes de personas bien fortalecidas, a veces, por ejemplo, en personas que pelean en un matrimonio por un café, por cómo se hizo un café, y prácticamente la terapia se va en una pelea por un café, y llegan otra pareja que están manejando unas pérdidas bien catastróficas, y están ahí en la terapia. No, nosotros queremos, porque hay personas que tienen unas características dentro de su ser que les hace resilientes. Doctora, pero si hay si es así, porque hay una predisposición genética, ¿no? Hay algunos casos donde se ha descubierto que hay predisposición genética. Y en ese caso, estas personas, eso no supondría como que un castigo de toda la vida, intentar ir, pues, tratando de reponerte sobre ti mismo cuando hay algo en tu naturaleza que va en contra. Me imagino, Fernan, que cuando hicimos ese comentario, mucha gente eso es lo que se está preguntando. Siempre por encima de todo, primero que va nuestra autoridad y el poder espiritual que poseemos, y segundo, ese descubrimiento con lo que contamos. Eso se le llama en terapia el modelo semilla. Todos adentro de nosotros
viene de los modelos humanistas de intervención. Y de hecho Jesús, cuando intervenía con las personas, los hacía descubrir con lo que ellos contaban. ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú quieres que yo haga? O sea, dime tú a mí, o sea, tú lo tienes, tú lo posees. Y los ponía hasta a hablar. Los ponía a hablar y a confesar y a establecer, ¿verdad? Todos nosotros podemos sobreponernos. Otro modelo terapéutico que se utiliza mucho, Fernán, tal vez como para darle herramientas y estrategias a las personas que se están haciendo esa misma pregunta, son los modelos de exposición, que es que tú gradualmente te vayas exponiendo al estímulo que te ha causado los temores y las inseguridades, muchas veces como resultado de situaciones bien dolorosas que has experimentado en el pasado. Y hay dos formas de enfrentarte a ellas. Una se le llama por implosión, que es de cantazo. Eso es de cantazo. Cataplum. Sí. Vamos a suponer una persona que le tiene fobia a integrarse socialmente, o una persona que le tiene miedo a pararse frente a un grupo, que de esas hay muchas, a veces porque sufrieron bullying o fueron ridiculizados o mamá o papá les hicieron sentir mal sobre ellos mismos. Y ahora tienen todos estos complejos que no le permiten pararse al frente, pero hasta dentro de su trabajo o su ministerio, el propósito por el cual ellos sienten que están aquí espiritualmente, tiene que ir acompañado de esa exposición social. Pues una forma de ser resiliente sobre eso, o a lo mejor genéticamente vino con predisposición a depresión y a timidez, porque la timidez también se hereda. Pero en la teoría y en el modelo de exposición es que tú te impongas, o dicho de otra manera, hasta te obligues a pararte al frente. Ustedes saben cuánta gente que uno admira por cómo son de oradores, manifiestan que fueron personas bien tímidas en un momento dado de sus vidas y que no se atrevían a hacer lo que están haciendo hoy. Y que si hace 20 o 25 años atrás les hubieran puesto a mirar por un rotito el futuro, hubieran dicho, esa persona no soy yo porque yo no me atrevo a hacer eso. O sea que lo que queremos destacar en esta mañana es que absolutamente todo tú lo puedes superar en el nombre poderoso de Jesús. No hay situación, no hay problema, no hay experiencia que tú puedas superar. Y en principio, eso también es una decisión que uno toma. Yo lo determino. Yo determino cuál va a ser la actitud. Yo voy a determinar si voy a ser negativo o si voy a ser optimista frente a esta situación, si yo lo voy a seguir viendo con una nube negra encima de mí, o voy a empezar a ver el cielo azul turquesa con el arcoíris y las gaviotas volar. Eso es una determinación. Yo soy quien decide si voy a ver esta experiencia con paz, con calma, o voy a reaccionar con ansiedad. Y aun cuando genéticamente tu cuerpo te predisponga, mira, tú das la orden y establecer no. Decirle a la ansiedad, te vas, no te quiero en mi vida, no perteneces aquí. Yo me arraigo a la paz en el nombre poderoso de Jesús, que vas a empezar a vivir sin ese letargo. Les confieso que tengo una preocupación bien grande de cuando me expongo a algunos grupos, y a veces, ¿verdad? Vamos a decir esto con amor y respeto, a veces hasta en los mismos grupos de personas que son altamente espirituales. Las personas están como con una pesadez. Entonces ustedes lo han vivido. Sí. ¿Verdad? Están con una pesadez. Hay un concepto que es el marasmo. Lo que es el marasmo mental. Pues mira, tiene que haber una decisión, tiene que haber una determinación de que no vas a vivir así. Eso no quiere decir que no vamos a tener periodos de tristeza y de desánimo. Son parte de la vida. Pero es totalmente una elección si yo me voy a quedar ahí. Eso que traes, que hay periodos de, ¿verdad?, de dolor, que aunque tú estés tratando de superar algo, vienen esos periodos de dolor, eso no te hace débil. Yo creo, a veces tendemos a juzgar a las personas, mira qué débil es. Yo creo que es que hay personas que son demasiado fuertes. O llevaron mucho tiempo siendo fuertes. Llevaron tiempo siendo fuertes.
que explotaron. Entonces también el tiempo que le toma a una persona superar una cosa versus el tiempo que le toma a otra. No podemos compararnos. Eso ¿verdad, es Liz? bien dinámico. Eso es bien relativo porque tu historia es diferente a la de la otra. Es diferente. ¿Se acuerdan una vez que yo traje un vaso aquí al segmento, a nuestra terapia? Sí. Y hablábamos de que hay personas que su psiquis se ha ido llenando más que la psiquis de otras personas, porque han tenido, desde que están en el vientre de la madre, situaciones complejas, que tuvieron una niñez muy dura, que han tenido una adolescencia desafiante, que tuvieron una adultez que se ha caracterizado por pérdidas. A esas personas, con toda la lógica del mundo, se le puede ser más complejo enfrentarse a ciertas experiencias que lo que le hace la mente de forma automática no es porque la persona quiera, sino es que de forma automática le toca un botón de referencia por esas experiencias que tuvo en el pasado. Doctora, yo recuerdo una historia, una conocida de la familia, años atrás, se acercó a un grupo, ¿no? En la familia, a una reunión, y de manera... ¿Sabe que hay gente que a veces dilucida cosas personales en grupo, ¿no? Sí. Bueno, Sí, este fue el caso. Entonces esta mujer dice, mi marido me dejó, me acaba de dejar, y estaba llorando, desesperada. Pero nunca se me olvida aquella expresión de esta mujer, porque ella dijo algo así: me dejó, y yo sé que es porque yo soy como soy, pero no puedo dejar de ser así. Pero no me puede dejar porque nadie más me va a aguantar. Wow. O sea, que reconoce las situaciones de temperamento, de personalidad. Sí. Y yo me preguntaba, ¿esto que ella está diciendo es bueno o es malo? O sea, porque es un reconocimiento por un lado, pero por otro lado es como un aferro a algo que no... Y como si fuese una especie de esclavo, ¿no? Sí. Y era como bien complicado aquel escenario, Sí. y muy triste, porque era un sufrimiento de una persona que reconocía, esto, soy así, es mi culpa, pero no lo puedo cambiar y por lo tanto se debe quedar conmigo porque ¿quién me va a aguantar? Es admirable cuando una persona reconoce sus áreas de mejoramiento en personalidad y en temperamento, y a la misma vez comienza un trabajo para hacer la modificación. Porque ese es uno de los postulados más básicos dentro de las ciencias de la conducta humana, y es que absolutamente toda conducta es modificable. Bien. Nosotros, teniendo la palabra de Dios, la Biblia, vemos que la Biblia está llena de códigos para nosotros renovar conducta, empezando por lo que es el arrepentimiento verdadero en nuestra alma. No remordimiento, sino un arrepentimiento genuino del corazón. El arrepentimiento va acompañado de esa determinación de que tengo que empezar a hacerlo diferente. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo mi Señor. Me encanta ver ese conflicto del apóstol Pablo en lo que para nosotros es Romanos capítulo 7. Lo que quiero hacer no hago. Ahí hay reconocimiento y aceptación. Lo que quiero hacer no hago, mas no hago lo que debería hacer. Pero él también afirma, yo sé que por medio de Jesucristo yo voy a poder emprender y hacer lo que me corresponde hacer. Porque la paga del pecado es muerte. Esas personas, Fernán, que afirman, yo soy como soy, no voy a cambiar, o la gente me tiene que aceptar como soy, le decimos con mucho amor y mucho respeto, esas son personas que se deben proyectar a que en la vida van a estar solas. Porque no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Qué pena, ¿no? Qué triste eso. Y a veces quien se queda cerca, en la gran mayoría de los casos lo hace más por cuestión de una dependencia emocional, donde tampoco se ve con las fortalezas de estar lejos de una persona que le ha dañado y de una persona que es tóxica, porque se resiste a aceptar el problema que tiene. Wow. Y mucho menos a cambiarlo, ¿verdad? Si no lo acepta, no lo puede cambiar. A ti que tú estás esperando que alguien cambie, te decimos hoy para un despertar, que lo primero que tiene que haber en la persona es un reconocimiento y una aceptación de que no está bien, pero sobre todo esa aceptación y reconocimiento debe ser en nosotros para ser resilientes y levantarnos de donde estábamos. No tenemos que seguir abrazados al dolor, no tenemos que seguir abrazados al sufrimiento, no tenemos que seguir abrazados a los traumas,
No tenemos que seguir abrazados a las depresiones ni a las ansiedades. No tenemos que seguir abrazados a conductas pecaminosas. No tenemos que seguir abrazados a comportamientos que nos hacen daño a nosotros y a las personas que nos rodean. Todos tenemos la capacidad de ser resilientes. Excelente. Tremendo tema. Tremendo tema, así mismo es. Así que sí podemos salir adelante, sí podemos tomar la decisión. Muy agradecidos, Liz. ¿Cómo pueden comunicarse contigo? Claro que sí, pueden llamarnos al 787-396-8307. En estos momentos estamos disponibles para grupos, 787-396-8307. Tenemos la agenda llena de terapia. Te invitamos a que busques nuestro más reciente libro, Mujer, conoce tu valor y vive con propósito. Y tengo una noticia bien buena hoy. Ajá. Y es que vamos a poder hacer nuestro 7º encuentro nacional de mujeres en vivo. Lo vamos a hacer en nuestra amada iglesia, el Sendero de la Cruz. ¡Qué bien! Allí nos va a estar acompañando Moray Moyola, no sé si la conocen. ¿Quién será? ¿Quién será? Sí, va a estar con nosotros Anaí Solís. Ella es una Miss Panamá que ahora Qué es bien. pastora y tiene un testimonio impactante. Yes. Va a estar también Elsie Hilardo, que es una autora maravillosa que viene de Orlando. Va a estar Dorín Sayas también. Bien. Así que va a estar buenísimo. Estén pendientes porque esta semana ya ponemos el registro, que como ustedes saben, por cuestión del COVID es limitado, pero no te lo puedes perder. Nuestro 7º encuentro nacional, que ahora va a ser internacional porque se va a transmitir. Sí. Internacional de Mujeres, Vive Libre, Vive Feliz, y este año es Tiempo de Libertad. Eso Está es. pendiente, va a ser el 5 de diciembre. El año pasado estuvo espectacular. Glorioso, Va a estar amén. mucho mejor Sabemos porque hay que gente la gente esperando. lo necesita. Sí, señor. La gente lo necesita, así que está pendiente esta semana Yes. a la página de Facebook de la iglesia, El Sendero de la Cruz, para que te puedas registrar. Gracias, Liz. Un abrazo. Muchas bendiciones. Bendiciones. Se acerca Tamoa Vivas, Alerta Puerto Rico. No se vaya nadie.